Muy buenos días, bienvenidos a la charla Estrategia Centrada en el Cliente y su Experiencia, organizada por la Cámara Colombo Chilena junto con la empresa Sol. Mi nombre es Juan David Cruz y junto con mi compañero Julián Montejo, ambos profesionales de la Cámara Colombo Chilena, los estaremos acompañando hoy. Muy buenos días. En esta ocasión nos acompaña como expositores Claudio Gómez, quien es gerente de productos en Solem. Él es ingeniero industrial certificado por UX Alliance y tiene más de 25 años de experiencia apoyando a empresas del sector retail, de la banca y de servicios financieros. Asimismo, nos acompaña María José Aput, quien es gerente de consultoría en CIS Consultores. Ella es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como docente y consultora en innovación disruptiva a través de metodologías de diseño. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final nuestros expositores las puedan contestar. Sin más preámbulos, te doy la palabra a Andrés Cubides, quien va a ejercer el rol de moderador durante la charla. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto. Soy Andrés Cubides, soy Key Account Manager para Solén Colombia. El día de hoy voy a acompañarlos como moderador. Pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la sesión vamos a responderles. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con María José para iniciar esa actividad. Bienvenidos. Hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Comenzaremos entonces con la presentación. Yo tomaré la primera parte de la sesión y luego se lo pasaré a mi colega Claudio. ¿De qué vamos a hablar en esta primera parte de la sesión? De ver cómo realmente podemos conocer en profundidad a nuestro cliente. Me gustaría que nos detengamos unos minutos a mirar esta diapositiva y dependiendo de la edad que tengamos los que estamos aquí en la sesión, tratar de recordar la experiencia que tuvimos frente a estos distintos productos, que en el fondo es una secuencia cronológica de la progresión de teléfonos móviles. El primer teléfono que ven ahí es uno de los, bueno, es el primer celular con tapa, que se podía doblar. El segundo es Nokia 3310, donde se le podían cambiar las carcasas. Tenían ringtones polifónicos y finalmente, para que reflexionen unos minutos en el teléfono celular que tienen el día de hoy. Yo hice este ejercicio y tuve esta reflexión y más que pensar en el producto, realmente pensé en qué significaron estos productos en mi vida o en la vida de la gente que estaba alrededor mío y que los tenía. El primero, el hecho de tener esta tapa significó que hubo una reducción importante del tamaño del teléfono, del peso, y significaba libertad y significaba comunicación. ¿Quiénes tenían acceso a estos teléfonos? Normalmente gentes con puestos importantes en la industria. Luego, si avanzamos en el tiempo y vamos a la imagen del medio, este teléfono representa una masificación del uso de telefonía móvil que incorporaba un elemento de personalización, de elegir con qué ruido yo quería que la gente me asociara, elegir la carcasa, los dibujos, el diseño que yo podía tener. O sea, ahora el gerente de una empresa, como un niño de 15 años, podía tener el mismo teléfono, pero se veía de manera muy diferente y representaba mi identidad. Este ya es un teléfono en donde no solamente se utiliza como un elemento de comunicación, sino que se incorpora en el juego. La primera vez que se incorporó ahí, un juego que viniera en el teléfono, que era este de la serpiente, si es que ustedes lo recuerdan. Por lo tanto, ahora el teléfono también tiene un ámbito más de juego, de ocio. Y finalmente, esta última imagen muestra un teléfono que se utiliza como una comunicación con el mundo exterior en todo sentido. A mí la frase que se me viene a la cabeza es tener la vida en el bolsillo. ¿Y por qué tener la vida en el bolsillo? Porque tiene recuerdos de
las mejores vacaciones, quizás alguien los primeros recuerdos de sus hijos, videos de gente que está o que no está con nosotros, notas de voz, tu calendario, cómo se despierta mucha gente por la mañana, todo viene en este objeto. Por lo tanto, me gustaría que pensáramos, como decía Lawrence Abbott en 1955 ya, un político y empresario de Estados Unidos, es que lo que la gente realmente desea no son productos, sino que son experiencias satisfactorias. Y de eso vamos a conversarles el día de hoy. De manera más formal, ¿qué es la experiencia de cliente? Y hay distintas definiciones, pero esta es una de las tantas que están disponibles y tiene que ver cómo los clientes perciben sus interacciones con la empresa. O sea, no solamente cómo uno interacciona con productos o servicios, pero cómo se perciben las interacciones con la empresa. La palabra percepción es muy importante porque de alguna manera la subjetividad siempre viene incorporada en relación a mi cliente porque mis clientes son diferentes y como ellos reciben lo que nosotros les entregamos, puede recibirse de maneras muy diversas. Entonces, la experiencia de cliente o Customer Experience es qué productos y servicios ofrece su empresa, cómo gestiona su negocio y lo que su marca representa. Tiene que ver también con lo que los clientes piensan que sucedió, no solamente cuando tuvieron este producto o servicio, pero cuando intentaron conocerlo, evaluarlo, comprarlo, usarlo, cuando tuvieron problemas al interactuar con él. Incluso tiene que ver con recomendaciones. También incorpora el lado emocional. Tiene que ver con la percepción que ellos sintieron en estos distintos puntos de contactos. Estuvieron emocionados, felices, tranquilos, nerviosos, decepcionados, frustrados. Fue una experiencia memorable, se les olvidó. Todo eso es lo que tiene que ver con experiencia del cliente. Y la parte de las percepciones es muy importante aquí. Y recalcar también, como dijimos en un principio, que esto tiene que ver con la empresa, no solo con los productos. Y les pongo aquí este logo, porque a pesar de que tienen sus micrófonos silenciados, me imagino que no va a ser muy difícil para ustedes darse cuenta de qué marca o qué empresa estamos hablando ahí. Y es simplemente un logo, pero esta organización, Netflix, para los que no las conocen, ha sido capaz de en el fondo, de destacar dentro de su escenario. Y si volvemos a esta definición, tienen productos, tienen servicios y esta empresa la gestiona. ¿Y qué es lo que uno piensa cuando ve esta plataforma? Va a depender de cada uno de nosotros. Es una plataforma que se ha personalizado también para las preferencias únicas de sus clientes. ¿Cómo también me ayuda? ¿Cómo ellos han pensado en nosotros? ¿Te permite evaluar? ¿Así o así? Las distintas videos o series que uno ha estado mirando. De esa manera me pueden dar recomendaciones. ¿Y cómo esto me va a hacer sentir? Me va a hacer sentir a lo mejor que me entienden, que me dan recomendaciones de mi interés. ¿Qué es lo que representa esta marca para mí? Puede representar a lo mejor un estado de conexión con mi familia, puede representar desconexión de mi día a día, simplemente entretención, puede significar muchas cosas, pero de alguna forma esta marca ha sido capaz de adaptarse a distintos tipos de clientes. Es para niños, es para adultos, es para adolescentes. Y bueno, esto es simplemente una manera de decir que esta experiencia de cliente que le ha entregado no solamente uno la relaciona con su producto, sino que también con su marca y lo que esto representa y cómo ellos han sido capaces de destacar frente a otros competidores. Ahora, les presento aquí el ciclo de compra. Van a encontrar online quizás distintas variaciones de lo que es este ciclo de compra, pero todas ellas hacen relación con un ciclo por el cual el cliente pasa cuando está pensando en comprar un producto o servicio. El paso número 1 tiene que ver con tener conciencia de que hay una necesidad, que necesito resolver un problema o que simplemente tengo un deseo. ¿Cómo puede llegar a esta conciencia uno? Puede ser que llegó como boca a boca, puede ser de que simplemente yo me di cuenta en mi día a día que tenía algo que tenía que hacer, que no supe cómo resolverlo, puede ser a través de marketing, hay distintos formatos. Luego de que uno reconoce que tiene una necesidad o un deseo, piensa en, bueno, lo consideraré. Tengo intención de evaluar si es que realmente esto es un producto o servicio que deseo adquirir. Entonces aquí, en la evaluación de las opciones,
yo puedo entrar también a preguntarle a otras personas, encontrar el producto o servicio adecuado, entender qué es lo que realmente necesito. Y finalmente, aquí recién en el paso 3 podría llegar a ser de que una organización como tal como por ejemplo Netflix, entre a jugar un rol más fundamental en el momento de la compra, en la que yo adquiero este producto o servicio. ¿Qué pasa? Es que también la experiencia que uno tiene en relación a este producto o servicio no termina en la compra, sino que va al uso de este producto. De esa manera, el cliente está evaluando activamente esto que ha recibido, de lo cual tenía una necesidad de resolver este problema o este deseo. Y a través de ese uso puedo entender si es que hay un buen diseño, qué tal son mis servicios postventa, hay ciertos incentivos de uso, como por ejemplo, no sé, en videojuegos para mantenerte enganchado, interesado en la experiencia, se van desbloqueando niveles. Hay una serie de estrategias que pueden utilizar organizaciones cuando el cliente está usando este producto y que tienen que ver también con su retención. ¿Cómo puedo hacer que este cliente siga motivado? ¿Cómo puede ser que este cliente siga interesado en estar con nosotros? ¿Cómo puedo resolver un problema adicional que surgió cuando ya era mi cliente? Y bueno, finalmente llegamos al paso número 5, que se relaciona con la renovación o la oportunidad de renovación de este servicio, ya sea porque el producto o servicio que tenía quedó obsoleto o porque realmente las necesidades ahora han superado lo que fue mi primer producto y estoy buscando algo más. Como también la abogacía, que tiene que ver con, y según el punto 1, esta capacidad de interesarme por la marca, por la organización, compartirla con otros, dar en el fondo a conocer un espacio mayor al mío, que es esto que yo sentí, cuál fue mi experiencia. Y esto puede ser tanto bueno como malo, pero aquí este es un paso crucial porque es donde se encuentra la oportunidad de fidelización del cliente. De todas maneras, esto está relacionado con los puntos anteriores del ciclo. Este es simplemente la culminación de que una vez de que yo compré, tuve un buen uso, logro retener a mi cliente y naturalmente ellos van a tender a fidelizarse y ser en el fondo abogados o líderes de mi marca. Finalmente, esto es un ciclo porque puede ser que ahora el cliente necesite otro producto que puede que lo considere dentro de la misma organización, puede que sea en otro lado, va a reconocer otros tipos de necesidades, etc. Entonces esto es dinámico y por eso no está en el fondo en una línea recta, sino que en este ciclo. Pero eso es más o menos los puntos claves a través de los cuales analizamos el ciclo de compra de mi cliente. Todos estos puntos son importantes. Y hay distintas estrategias por las que nosotros podemos intentar acceder al cliente o mejorar la experiencia de algunos de estos puntos o de todos estos puntos. Pero es importante también poder determinar en qué momento es más importante ingresar, cuál es el momento donde actualmente estamos fallando, cuál es el momento en donde potencialmente podemos llegar a tener mejores oportunidades. Bueno, y en base a eso que vimos, sabemos que tiene distintas etapas, sabemos que con la telefonía móvil hemos diseñado experiencias que han transformado nuestra vida, por ejemplo, pero ¿cómo saber cómo podemos diseñar una experiencia extraordinaria? Y la clave está en una palabra: empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de entender la experiencia de otra persona. En el fondo es la capacidad de entender lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y lo que ellos hacen. Es entender cómo esta persona se comporta, pero desde el punto de vista de ellos, no del propio. En palabras simples es ponerse en los zapatos de otro. Y esto significa, y esto, aunque en realidad parece fácil, es muy complejo, porque nosotros venimos con nuestros prejuicios, con nuestro, en el fondo, pasado cultural, emocional, y tiene que ver con intentar ver el mundo como otros lo ven. Esto significa reservar juicios, hacer muchas preguntas, reflexionar sobre lo que veo y no sobre mi interpretación de lo que veo, acercarme a ellos para poder comprobar si lo que yo estoy pensando o como lo estoy entendiendo tiene que ver con su experiencia de vida. Y este entender no es un entender superficial, sino que realmente tratar de entender la manera en que ellos piensan.
Y a continuación de esto, bueno, aquí también les puse esta imagen para que nos detengamos un momento a pensar en cada una de estas personas como nuestros clientes. ¿Cómo son sus realidades de vidas? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo se imaginan que son sus hogares? ¿Qué toman de desayuno? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que les causa alegría, como pueden ver en las señoras aquí arriba? ¿Qué es lo que los mantiene despiertos por las noches? ¿Qué es lo más importante para ellos dentro de su trabajo? Me imagino que quizás el chef que vemos aquí puede tener una experiencia muy distinta que esta persona que se encuentra aquí al lado mirando algo que tiene que ver con el área de la medicina. Y esto para entender que nosotros hablamos de la experiencia de cliente, pero mi cliente no es uno, mi cliente son muchos. Y hay que tratar de entender, categorizar y buscar en el fondo entender el cómo ellos piensan de manera profunda sin meterlos a todos en una misma categoría y también sin intentar de conocerlos a todos, porque en términos prácticos eso es imposible. Bueno, entonces, a continuación de lo que decíamos anterior, ¿cómo empatizamos? ¿Cómo los entendemos en profundidad? Y parte de eso tiene que ver con entender los motivos, lo que los mueve, las cosas que son más relevantes para ellos. Para eso, y de hecho esto se usa mucho en el área de marketing, existe lo que se llama la pirámide de valor, que es la que les muestro aquí, en este costado. No necesito que la miren en detalle, tiene varios niveles, partiendo por lo funcional, elevándose a lo emocional, enfocándose en temas que tienen que ver con cambios de vida y finalmente en la etapa más alta de la pirámide tiene que ver con el impacto social. Y esto tiene que ver con por qué la gente consume algo, qué es lo que busca, cuáles son los tipos de valores que los mueven. Entonces, en el fondo, categoriza las necesidades del ser humano desde lo más primitivo a sus deseos más profundos. Y, no sé, por ejemplo, si es que estamos en la etapa funcional, organización puede tener que ver con un producto o servicio que tiene que ver con un calendario. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Pero a medida de que vamos subiendo en la pirámide, también hay algunos valores que se enfocan mucho más en lo interno y que tiene que ver con cómo yo me relaciono con mí mismo. Por ejemplo, en términos de motivación. Un buen ejemplo es un Fitbit, en donde la motivación es interna y no tiene que ver como necesariamente cómo yo me relaciono con otro, pero cómo yo me quiero ver a mí mismo, lo que quiero lograr por mí mismo, qué cambios quiero realizar yo en mi vida para mí y por mí, independiente de que se relacione también con otros. Entonces, como pueden ver aquí, hay muchas maneras o hay muchos valores en los que yo me puedo enfocar para tratar de entender cuáles son estos motivos, qué es lo que mueve a mi cliente. Y para esto, en el fondo, tengo que hacerme preguntas que tienen que ver con qué es lo que ellos buscan. Porque como dijimos en un principio, ellos no buscan productos, buscan una experiencia. Y en realidad no buscan una experiencia satisfactoria, como se dijo en 1955, sino que buscan una experiencia más que satisfactoria, buscan una experiencia increíble, buscan una experiencia fácil, buscan una experiencia satisfactoria, o sea, satisfactoria de verdad. No, no simplemente una experiencia neutra. ¿Y cómo los podemos ayudar entonces? Primero entender si fui capaz de entender profundamente qué era lo que buscaba mi cliente. No enfocándome en el producto, sino que enfocándome en qué es lo que ellos valoran, tal como lo dice la pirámide. También puedo considerar si es que estoy resolviendo el desafío correcto. ¿Me estoy enfocando en el problema que corresponde o estoy tratando de solucionar un problema que es parte de, en el fondo, una complejidad mayor? ¿Entiendo lo que ellos desean o solamente estoy viendo sus dolores? Y finalmente, pero también muy importante, ¿entiendo a mi cliente de hoy o entiendo a mi cliente de ayer? Estoy considerando que este cliente formó familia y por lo tanto a lo mejor dentro de estos cambios de vida, los hijos ahora son una parte fundamental, que le cambian la disponibilidad de tiempo, que le cambian la priorización, que le cambian aspectos valóricos. Entonces yo tengo que entender a mi cliente hoy, no tengo que entender a mi cliente ayer y tengo que pensar también cómo estará mi cliente mañana. Y esto no solamente tiene que ver con ellos y sus experiencias de vida, sino que con lo que pasa alrededor nuestro.
cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las señales que se están mandando, cuáles son las políticas públicas que van a afectar directa o indirectamente a mi cliente. ¿Qué significa esto? Significa que mi cliente en realidad es muy complejo y tenemos que tratar de resolver o entender a nuestro cliente utilizando distintas herramientas para irlo conociendo poco a poco y no sentirnos sobrepasados por lo que significa entenderlo en su totalidad y no solamente en relación al producto o servicio que yo estoy vendiendo. Y para eso, en CIS y en colaboración con Solem, usamos distintas herramientas. Estas herramientas vienen en realidad de procesos de diseño, tanto en diseño de servicios como de una metodología que se llama diseño centrado en el ser humano. Y aquí les presento alguna de ellas. La primera etapa, que es la más importante, descubrir a nuestro cliente, que tiene que ver con empatizar, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué tanto sé de mi cliente? Y luego la segunda etapa tiene que ver con comprensión. ¿Cómo sintetizo todo eso que descubrí, todas esas revelaciones que me entregó mi cliente? Entonces, en la etapa número 1 tenemos algo que llamamos investigación en contexto. Esto significa que yo quiero intentar comprender a mi cliente en su día a día. Esto se puede ver de distintas formas. Una de ellas, en la manera en que yo no interactúe directamente con ellos, puede ser, por ejemplo, a través de redes sociales. Si yo veo el perfil abierto de un individuo, me puedo dar cuenta muchas cosas de ellos. Por ejemplo, aquí, sé dónde está, cuántos años tiene, cuál es su profesión. Según las imágenes, ¿qué parte de su vida ellos quieren mostrar al público? ¿Se muestran solos? ¿Se muestran con amigos? ¿Qué tipo de perfil tienen sus amigos? ¿Qué es lo que hace esta persona en su tiempo libre? ¿Con qué disfruta? Muchas cosas que pueden aparecer aquí. Y es una manera de investigarlos en contexto, en su contexto del día a día, aunque sea a través de imágenes, que obviamente eso tiene un sesgo inherentemente porque esta es la parte que ellos desean mostrar al exterior. Otra manera de investigarlos en contexto puede ser haciéndole seguimientos en la sombra o shadowing, que se llama, que es uno puede seguir y observar a la distancia cómo una persona se comporta en determinado ambiente. ¿Por qué uno hace esto? Simplemente observando y sin intervenir, porque cuando uno interviene, las personas se pueden sentir un poco más cohibidas, pueden no querer demostrar realmente todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, esa es una buena manera, primero, de entenderlas sin molestar. Luego también hay otras técnicas en donde yo ya tengo un compromiso más fuerte con mi cliente. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de encuestas, que eso tiene que ver ya con llegar a números más masivos y entrar en la parte cuantitativa. Pero también de gran relevancia es tener conversaciones uno a uno con nuestros clientes, para lo cual usamos guías de discusión, en donde la discusión fluye frente a los temas que nosotros queremos descubrir de ellos, pero no está prescrita de la misma manera que una encuesta. Yo me adapto, voy escuchando activamente lo que dice mi cliente y soy capaz de obtener ciertas luces y entender ciertas revelaciones que me hablan de su comportamiento y de sus motivos. O sea, las motivaciones principales, que eran las que hablábamos también en la columna, que se relacionan con sus valores. Ahora, ¿cómo más me puedo involucrar con ellos? Otro tipo de investigación que se realiza son las ondas culturales, que quiere decir que cuando yo no esté ahí, le pido a mi cliente que haga algo, que registre, por ejemplo, en este caso, que es un proyecto en relación al área de la salud y las decisiones nutricionales que tiene la gente, que, por ejemplo, registre los platos de comida que ellos consumen a lo largo de una semana, que dibujen lo que representa una alimentación saludable para ellos, tamaño, lo que fuera. Pero este es simplemente un ejemplo de cómo yo puedo interactuar con ellos también a través de herramientas. Porque si yo solamente lo escucho y no le entrego algo para que ellos trabajen, me puedo quedar también en una lectura donde mi cliente puede que no necesariamente entienda en profundidad lo que quiere. O si volvemos como a Henry Ford, que decía, si yo le hubiese preguntado a mis clientes qué era lo que querían, no me hubiesen dicho que un automóvil, sino que un caballo más rápido. Esto es similar, entonces yo voy incorporando a mi cliente en este proceso. Hay talleres también co-creativos en donde
uno le va entregando ideas, herramientas, tarjetas, de manera de que ellos también puedan entregarme una retroalimentación a lo que yo me estoy imaginando, comprobando, que ellos necesitan o quieren. Bueno, y finalmente, una vez que yo ya logré levantar toda esta información, necesito digerirla, necesito entender qué es lo más importante, y para eso entro en un proceso de síntesis. Estos procesos de síntesis se realizan de distintas maneras y estas son algunas de las herramientas que utilizamos, tanto para nosotros entenderlos internamente dentro de nuestra consultoría, como también para entregárselo a las empresas y que entiendan y comprendan quiénes son estos clientes que ellos tienen. Una es el viaje del cliente, en donde yo, a pesar de que conozco toda su vida, le hago un mapeo del ciclo de compra, que es lo que le interesa normalmente a mi organización. Y les puedo explicar a lo largo del tiempo y en distintas situaciones cómo es que mi cliente se siente. Muchas veces también esto puede ser parte de un proceso co-creativo a todo esto. Y bueno, tengo esto y entiendo en detalle por qué quizás se sintió confuso, qué es lo que lo enojó, dónde están aquí oportunidades de mejora, tanto en los puntos altos como en los puntos bajos, ¿ah? Y también hay otra herramienta que tiene que ver con Service Blueprints, que se usa para entender los puntos de contacto, no solamente que tiene el cliente con mi producto o servicio, pero que nosotros internamente tenemos con ese producto o servicio. Llamémosle a esto lo que pasa como en el back-end. Esto puede ser servicio al cliente, plataformas, servicios logísticos, todo lo que tiene que ver con qué es lo que yo tengo que hacer tras bambalinas para que esto funcione. Y luego de la otra mitad hacia arriba, explico todo lo que el cliente ve, todo lo que está en la superficie, que le permite a ellos interactuar de manera sin costuras con lo que sería su producto o servicio. También generamos lo que es el mapa de empatía. Volviendo al primer punto, ¿de qué se trataba eso? De comprender lo que el cliente piensa y siente, que puede ser distinto a lo que dice y hace. Y también es entender si es que aquí hay algún tipo de diferencia en el comportamiento y lo que está pasando internamente dentro nuestro. Y entender nosotros qué es lo que eso significa, por qué pasa, y cuáles son los estímulos que ellos tienen, qué es lo que oyen, qué es lo que ellos ven. Y quizás aquí también donde yo puedo intervenir, intervengo en lo que ellos ven, en lo que ellos oyen, me apoyo en lo que ellos ya piensan para transformarlo en otra cosa. Entonces, aquí también puedo encontrar puntos interesantes para luego decidir generar una estrategia que me permita generarles esta experiencia extraordinaria que ellos buscan. Y por último, acá tengo otra herramienta que nosotros utilizamos, que se llama el Customer Persona o simplemente Persona, que es, como yo les decía en un principio, o sea, cuando estábamos... A ver, perdí la fecha. Bueno, cuando les mostraba esa imagen en donde teníamos distintas personas en distintos contextos, esas que estaban sentadas en un banco, la persona que estaba ahí en el área del hospital o servicios, y son personas muy diversas y no puedo generar una experiencia para todos, tampoco puedo generar una experiencia mediocre para intentar más o menos calzar con todos porque termino no calzando con nadie. Entonces genero estos clústeres de personalidades que tienden a tener perfiles más similares. Y dentro de estas personas yo decido diseñar una experiencia cliente para quien sería a lo mejor, por ejemplo, en Netflix, niño, para quien sería una persona adolescente, para quien sería un adulto, y le entrego distintas opciones dentro de esto. Pero es muy importante entender que mi cliente no es solo uno, sino que lo tengo segmentado. Y al fondo, con esto culmino lo que sería la primera parte de la presentación. Como resumen, entendemos que mi cliente es complejo, que lo tengo que comprender más allá que simplemente las interacciones con mi producto o con mi servicio, que su experiencia de cliente no es solamente con el producto o servicio, pero es con la organización, en el fondo con la empresa que está detrás de ese producto o servicio, y que mi cliente es dinámico. Por lo tanto, tengo que mantenerme activo, tengo que mantenerme curioso, tengo que mantenerme vigente, tengo que entender lo que pasa tanto en factores externos como internos, y manteniéndome tales como ellos en el ciclo de compra, yo me mantengo en el ciclo de actualización para anteponerme a las necesidades y a los deseos de mi cliente de hoy y de mi cliente de mañana. Y con eso le doy la palabra a mi colega Claudio, que nos va a hablar sobre diseñar la experiencia.
Muchas gracias, María José. Bienvenidos. Vamos a seguir entonces en este webinar y vamos a hablar ahora de diseñar la experiencia. Pero simplemente como para sellar lo que acaba de decir María José, los invito a ver este siguiente video que habla sobre lo que es la experiencia del cliente. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too if you listen to us, create for us, join us. Generation CX. Quiero comenzar con una frase de Steve Jobs que dice, tienes que comenzar con la experiencia del cliente y trabajar desde ahí hacia la tecnología y no al revés. Hoy en día existen muchas tecnologías en el mundo y siempre pensamos, bueno, ¿qué tecnología es la que yo realmente necesito? Pero la verdad es que debemos pensarlo de manera inversa. Tenemos que pensar, como decía María José, en conocer a nuestro cliente. Tenemos que entender qué es lo que quiere, qué lo mueve, qué lo motiva, por qué hace las cosas. Y yo creo que la mejor forma de esto es hacerlo con un ejemplo. Y resulta de que hace poco yo tuve una experiencia que quiero compartirles. Básicamente lo que ocurrió es que yo tengo una hija que entró a la universidad y se encontró con un problema. En el colegio era fácil tomar apuntes porque los profesores simplemente estaban preocupados de ir dictando en algunos casos, entregando cierta información, pero en la universidad es totalmente distinto. Allí es todo mucho más rápido. Y se vio en problemas, decían, ¿cómo solucionó esto? Y se dio cuenta que la mayoría de sus compañeros tenían una tablet. Y dijimos, ok, vamos a comprar una tablet que te permita tomar apuntes en la universidad. Definimos ciertos requerimientos y determinamos, ok, este es el tipo de tablet que tú necesitas. Y allí comenzó mi viaje. Este viaje no parte con ir a comprar la tablet. Eso no es así. Porque como decía María José, uno tiene que tener primero que nada un claro conocimiento de qué es lo que necesita. Y todos, la mayoría de nosotros, lo que hacemos es ir a consultar. Es decir, buscamos páginas web, preguntamos el consejo a algunas personas en las cuales tengamos confianza para entender cuál será la mejor opción para una tablet. Pero no cualquier tablet, una tablet que sirva para un estudiante universitario. Hoy en día hay tablets que son muy grandes, de 12,4 pulgadas. Sin embargo, eso no cabe dentro de un pupitre de universidad. Tenía que ser un poco más chica. Y así empezamos a buscar cuáles eran las características que se requerían. Y ahí hasta ahora no he tenido ningún tipo de relación con la empresa. Simplemente estoy obteniendo información de otras fuentes. Ahí parte mi experiencia. Luego mi experiencia sigue con lo que es el proceso ya de compra. Y eso básicamente implica empezar a buscar en distintas páginas web o ir físicamente a alguna tienda para poder buscar el producto que yo necesito. De hecho, con mi hija fuimos a una tienda, o más de una tienda, a probar los productos, a ver cómo se sentían, a ver qué tal ella podía manejarse con ese producto y probarlo siempre era una buena experiencia. Mejora la experiencia si además esta página web te va agregando, como se ve aquí en
en estos puntos amarillos algún tipo de comentarios, algún tipo de valoración de los clientes. Hay veces que no les creemos mucho estas valoraciones, pero siempre ayudan a entender, ok, este producto ha sido evaluado por otros clientes como yo como algo positivo. Si la página web tiene toda la información que necesito para poder tomar una decisión, también es una buena experiencia. E incluso si la página web no tiene la información que necesito, pero cuenta de alguna forma con alguna herramienta, en este caso un bot, para poder responder ciertas preguntas, o algún tipo de call center, o algún tipo de medio de información adicional, otros canales. Eso también le va aportando que yo tenga una buena experiencia. No solamente la página web me dice lo que necesito, sino que además cualquier duda las puedo aclarar con cierta facilidad. Malas experiencias serían que a lo mejor este bot simplemente no responde lo que yo quiero. Muchas veces nos hemos encontrado con plataformas de chatbot donde yo escribo una cosa y me responde otra que no tiene nada que ver con lo que yo estoy realmente queriendo comunicar. Sin embargo, también podemos llegar al momento de obtener buenas respuestas si el bot está bien configurado. Pasamos entonces a la compra. Decidí entonces que la tienda que yo quería comprar por el precio, por la información, iba a ser la tienda azul, y luego digo, ok, voy a iniciar el proceso de compra. Acá en el proceso de compra es otro punto de contacto, otro punto donde yo puedo tener una mala experiencia o una buena experiencia. Si el proceso de compra es fluido, no tengo ningún problema, no, va a ser algo bueno para mí. Si me encuentro que para poder comprar debo inscribirme en su página y me pide 500 datos que yo realmente no quiero dar, va a ser un problema para mí. Si las formas de pago que existen son pocas, va a ser un problema para mí. Si en paralelo me dice y te ofrezco un cupón por ser tu primera compra, eso va a ser algo bueno para mí. Todo eso va agregando durante la etapa de compra y sensaciones positivas y negativas que van formando mi experiencia. Y no solamente está eso, también está el despacho. Muchas veces todo lo demás puede ser excelente, pero el producto no te llega. O te llega en una fecha que no es la que tú habías acordado, o te llega dañado, o simplemente no sabes el estatus del caso. Contar con la posibilidad en tu celular, ver cuál es el estado del caso, te permite a ti programarte. Hoy en día muchas veces las entregas no son en una hora específica, sino que te dicen en el día, entre las 9 y las 18 horas, lo que te obliga a lo mejor a estar presente en tu casa y no hacer nada. Si el producto no te llega, simplemente te obligaron a estar encerrado por nada. Y es por eso que cuando hay algún problema y te avisan previamente de que no se va a poder hacer la entrega el día de hoy, lo lamentamos, lo entregaremos mañana, eso siempre va a ser positivo. Y finalmente, logré entonces que mi producto llegara. Pero no termina esto aquí, como decía María José. ¿Qué puede pasar? Que después de un tiempo de usar este producto, simplemente algo falló. Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Es que voy a requerir usar todo lo que tenga que ver con postventa, todo lo que tenga que ver con servicio técnico, retiro y cambio y otros elementos asociados por lo general al retail, o también puede ser para otro tipo de productos, como por ejemplo algo bancario y yo tengo una compra no reconocida, yo quiero reclamar y lo puedo hacer eso también en un contact center, por ejemplo. ¿Esto qué es lo que es? Esto es un camino, esto es un viaje. Uno puede ir trazando una ruta, y no solamente una ruta, puede ir trazando múltiples rutas paralelas para distintos tipos de clientes que operan de manera distinta. Y en este sentido, nuestra forma de conocer al cliente que hablaba María José, lo que busca es entender qué es lo que los motiva y cuál es su camino que normalmente utiliza para poder ir viendo en cuáles de esos puntos ellos realmente están teniendo buenas experiencias o malas experiencias. Aquí ya empezamos a hablar de ciertos conceptos, como los puntos de contacto. El primer punto de contacto con la empresa es acá, en la página web. Sin embargo, si la empresa otorga información válida a estas otras organizaciones que se encargan de hacer los reviews, ¿cierto? Eso también va a aportar a la experiencia. Hoy en día, por ejemplo, para viajar, uno lo que hace es usar TripAdvisor, que está a nivel mundial. Entonces, ¿qué hacen los hoteles? ¿Qué hacen los lugares de turismo? Van y dan información a TripAdvisor, le entregan información, le entregan fotografías. ¿Para qué? Para ir complementando la información y hacer de que el primer punto de contacto que está fuera de la organización también sea controlado por la organización de alguna forma. Y en ese sentido, esto también se transforma en un primer punto de contacto.
El segundo punto de contacto era el punto de la selección del producto en la página web o en otros canales, la resolución de consultas, el momento de la compra, el momento del despacho y el momento de la postventa. Son todos puntos de contacto. Y en estos puntos de contacto es donde se va definiendo la verdad. ¿Son momentos terribles o son momentos wow? El momento wow es un momento donde algo es bueno y te sorprende. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cómo aterrizamos el concepto de, ok, conocer al cliente para transformar esto en una mejora para mi negocio? Y para esto nosotros queremos presentarle la pirámide de Customer Experience, una pirámide diseñada por Harley Manning y Kerry Bodine de la consultora Forrest. Esta pirámide lo que busca es indicarnos a nosotros el camino para lograr una mejor lealtad. Es decir, cómo yo puedo pasar desde este punto, que es simplemente la retención, lograr que el cliente no se vaya, lograr que el cliente se quede con nosotros, ¿cierto? Avanzar a la siguiente etapa, donde el cliente no solamente se queda con nosotros y se mantiene interactuando, comprando o siendo parte de nuestros clientes, sino que además va comprando nuevos productos, va contratando nuevos servicios. Si yo soy de un banco, voy agregando seguros, voy participando a lo mejor en el área de inversiones. Si soy del área de retail, no solamente compro cierto tipo de productos, sino que además voy agregándole servicios. Es decir, voy enriqueciendo la compra y finalmente se transforma en un defensor. Cuando es un defensor, es un cliente que no solamente te compra permanentemente, sino que además es el mejor vendedor de tu empresa. Es aquel que le dice a otros, ¿sabes qué? Si tú quieres buenas pilas, tienes que ir a esta empresa. Ella tiene unas excelentes baterías. O sabes que esta otra empresa es súper buena para este otro tema. Es decir, te va transmitiendo a otros clientes su propia experiencia. Y claro, uno no le va a creer al anuncio que sale en televisión porque, claro, es un anuncio pagado por una empresa que quiere decirte algo, pero no necesariamente es la realidad. Sin embargo, el comentario de un amigo, de un conocido, de una persona en cual tú confías y que te dice, ¿sabes qué? Me fue súper bien con estos audífonos, funcionan súper bien, la batería dura muy bien, se conectan con facilidad vía Bluetooth, por lo cual son excelentes y tienen una buena calidad de sonido. Eso es una buena experiencia que se está transmitiendo desde una persona a otra y eso va con el adicional de ir con confianza. La gente le cree a los reviews externos, la gente le cree a la persona que te dice, oye, esto es bueno. De tal manera que cuando yo a lo mejor necesito un audífono, me voy acordando de lo que dijo mi amigo y voy a ir a esa empresa a ver realmente si era esa la realidad. Entonces, ¿cómo logramos pasar de la retención al enriquecimiento, a ser un defensor, un fanático de la marca, a hacer filas para poder comprar el producto, como pasa con muchas veces los productos Apple, donde el último producto siempre va generando mucha expectación sobre cómo irá a ser y la gente lo quiere comprar como verdaderos fanáticos. Hacen fila como si fueran a ver la última película de Star Wars. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese fanatismo se puede lograr siempre y cuando uno vaya subiendo esta pirámide de CX, esta pirámide de la experiencia. ¿Cómo logramos de que la experiencia del cliente sea la mejor posible y vaya generando él cada vez más lealtad? Subiendo peldaño a peldaño esta pirámide. Esta pirámide lo que busca entonces es darnos un camino, una forma de hacer las cosas de manera práctica, entendiendo los conceptos en los cuales yo me debo fijar para poder darle la mejor experiencia al cliente, para que la percepción de lo que yo estoy diciendo sea la mejor. Ojo con esa palabra, como decía María José, no solamente es que debo hacerlo, también debo parecerlo. Debo hacer las cosas y deben ser visibles. Veamos entonces esta pirámide. El primer peldaño de esta pirámide, la primera base, es que sea efectivo. Simplemente cumplir con mi promesa. El cliente debe decir, cumplen con mis necesidades. Esa es la experiencia que queremos formar en ellos. Si yo ofrezco un teléfono, el teléfono debe funcionar. La batería debe durar lo que la información decía que duraba. El precio tiene que ser un precio que realmente me sirva a mí. Y si yo me van a entregar ese teléfono o esa tablet, por ejemplo, que estábamos hablando de la tablet, en unas 3 días, deben cumplir ese plazo. Para que sea efectivo, entonces debemos fijarnos en conceptos como, por ejemplo, que sea entregado a tiempo, que sea completo, que sea con valor y que además se haga siempre, es decir, que haya consistencia operacional. Por ejemplo, si yo vendo un mueble,
típicos muebles que son como un librero para poder poner cosas. Normalmente vienen desarmados. Entonces, que me llegue a tiempo ya es algo bueno. Que me llegue con todas las piezas, eso es muy bueno. Que me llegue con valor, es decir, que además venga con un buen manual y además venga con las herramientas para poder armar ese mueble, porque a lo mejor yo no tengo las llaves que se necesitan. Eso es agregarle valor. Entonces, si eso lo hago siempre, estoy logrando el primer nivel que se llama ser efectivo, cumplir con la promesa, cumplir con las necesidades que hemos detectado que tienen los clientes, los distintos tipos de clientes. ¿Y cómo medimos esto? Con lo más conocido hoy en día, que es el CSAT, o el índice de satisfacción del cliente. Entonces, una encuesta que lo que busca es preguntarle al cliente qué tan satisfecho está con lo que le estamos dando. Pero una vez que se cumple esto, para avanzar en lo que es este aumento de lealtad, no solamente tiene que ser efectivo a tiempo completo y con valor, sino que además debe ser fácil, que sería el segundo peldaño. Tiene que ser simple, tiene que ser rápido, no tiene que tener fricciones. En el ejemplo que veíamos, donde yo tenía que meterme a la página web y tenía que comprar. Si al momento de la compra, como yo les decía, tengo que ingresar mucha información. Me pide hasta el nombre de mi perro para poder loguearme a su página porque soy un cliente nuevo. Eso va a ser una mala experiencia. Si al momento del pago yo tengo que ir ingresando, eligiendo formas de pago que yo no quiero usar porque no tienen la forma de pago que yo necesito, eso es un problema y eso me impide a lo mejor que yo tenga una buena experiencia. A lo mejor es efectivo, me gustó la tablet, me gustó el producto, me va a gustar la entrega a tiempo, pero resulta que fue difícil lograr obtener esta compra, por lo cual la experiencia no es la misma. En la medida en que uno logre que el cliente diga, no tuve que esforzarme, fue muy fácil, eso siempre iba a ir agregando un segundo nivel, va a ir aumentando la lealtad del cliente. El cliente, eh, ¿cómo se mide esto? Esto se mide con el CES, el Customer Effort Score, es decir, un indicador que permite medir qué tan difícil es el proceso que estamos ofreciendo, las etapas que estamos entregando, los puntos de contacto, ¿son fáciles o son difíciles al momento de utilizarlos? Eso es una encuesta también es medible, también es un dato que se puede obtener y se puede ir comparando ya sea con nosotros mismos en el tiempo o comparándolos con la industria y permite entender entonces qué tan fácil para el cliente es lograr lo que quiere lograr. Finalmente, para ir avanzando a la última etapa, al último peldaño, es que sea agradable, que me aporte, que sea emocionante, que sea entretenido. Hoy en día hay mucha gente que de verdad, cuando está relajado, simplemente empieza a soñar. Yo hace mucho tiempo que quiero viajar, quiero hacer un viaje. Y ese viaje a mí no me ha sido posible desde motivos económicos hasta motivos de pandemia. Sin embargo, una de las cosas que me gusta es meterme en las páginas de las aerolíneas donde te van mostrando las distintas opciones que hay de vuelo y eso me hace soñar con ese viaje. Lo que yo puedo hacer en el viaje, sino también me va agregando información sobre lo que hay en esa ciudad y me va complementando la información para que sea algo más agradable. Yo puedo ir haciendo entonces de que el cliente termine diciendo, me encanta, lo recomendaría. Y este se mide con el NPS, el Net Promoter Score, uno de los indicadores más comunes que hoy en día hay en las empresas. Este indicador lo que busca es definir si recomendaría o no a nuestra empresa, a nuestro producto, a nuestra marca, a otras personas. Y claramente, una de las cosas que más importa en este indicador es no solamente la gente que te recomendaría, que son los primeros 2 o 3 niveles, sino también aquellos que no te recomendarían, es decir, de una nota de 1 a 10, los primeros 5 o 6, porque esos son detractores. Son personas que hacen lo contrario que un promotor. Son personas que cuando te dicen, oye, sí, yo sé que tú quieres comprar ese vehículo, pero mira, no compres esta marca porque esa marca me salió muy mal a mí. El producto es bueno, pero el servicio es pésimo, no hay repuestos. Entonces, ese tipo de comentarios se mide a través del NPS. Hoy en día, el Net Promoter Score está muy utilizado en todas las empresas, pero muchas veces se quedan en ese indicador. Es decir, se quedan en la punta de la pirámide
y no se preocupan de todo lo demás que hay hacia abajo. Debemos medir entonces la experiencia del cliente a todo nivel, a nivel efectivo, a nivel de si es fácil o no, y finalmente si es agradable, con estos indicadores del CSAT, el CES y el NPS. Entonces, ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos cuál es el objetivo. El objetivo es lograr el efecto de tener una mayor lealtad y transformar a nuestros clientes en defensores de nuestra marca, defensores de nuestro negocio. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos subiendo esta pirámide, pero en la práctica es cumpliendo con estos valores a tiempo, completo, con valor siempre, de manera personalizada. Vamos a ver ejemplos sobre eso, que sea simple, rápido, sin fricción y que sea finalmente emocionante, entretenido, enriquecedor. ¿Cómo aterrizamos esto? Para poder aterrizarlo hay que entender, por ejemplo, un caso. En este caso vamos a hablar de un servicio al cliente remoto. Y lo primero que tenemos que entender es que en un servicio al cliente hay una experiencia que va a aportar a la experiencia total que yo tengo con la empresa. En este caso, como les mostraba en el ejemplo anterior, la tablet falló, por lo cual necesito acceder a alguien de servicio técnico, o a lo mejor tengo un problema con un estado de cuenta donde yo veo que la compra, hay un cobro duplicado en la tarjeta por la compra de la tablet. Cualquier problema de ese estilo, yo voy a tener que acceder al servicio técnico. Entonces, la experiencia tiene puntos de contacto y estos puntos de contacto son en este caso, como por ejemplo, el primer contacto, la forma de contactar al cliente. Segundo, el momento de registrar la información de mi caso o de mi reclamo. El tercero es cuando pasó un tiempo y quiero saber en qué estado está el caso. Aún no ha sido resuelto, pero yo quiero saber qué pasa con el caso. Un cuarto punto es cuando me llega la respuesta, cuando definitivamente me informan sobre cuál fue el estado final del caso. Y el cierre, es decir, cómo terminó la resolución del problema. Para cada uno de estos puntos de contacto, en la medida en que uno aplica la información que definía María José y va agregando otra información capturada en el proceso para conocer al cliente, uno va definiendo ciertos requisitos que son necesarios para lograr una buena experiencia. Por ejemplo, yo soy ingeniero y normalmente estoy trabajando esta tarde, por lo cual a lo mejor reviso mis cosas personales a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y ahí estoy revisando, me doy cuenta que tengo un problema con mi estado de cuenta, un pago, una compra que no reconozco, una compra de $5 en un lugar que no sé lo que es, y hago un reclamo. Pero para hacer el reclamo, si tengo un call center que atiende a un horario de oficina, tendría que esperar hasta el otro día. Sin embargo, hoy en día necesitamos tener la posibilidad de poder tener múltiples canales que atiendan 24/7. Es decir, si yo tengo la opción de ir a un chatbot o ir a la página web y autoatenderme para generar un ticket y hacerlo de inmediato, al momento en que me apareció el problema, al tiro lo resuelvo, o por lo menos inicio la resolución, eso va a ser una buena experiencia. Si es personalizado, con contexto y es confirmado, ese contacto aún va a ser mejor. Y luego viene entonces el registro. Paso la etapa donde yo debo ingresar la información. Si el formulario es un formulario genérico que me pide miles de cosas, no va a ser una buena experiencia. Pero si el formulario me pide los datos que yo necesito, por ejemplo, cuénteme cuándo fue la fecha del estado de cuenta y cuál es el monto reclamado, y yo ingreso esos dos datos y nada más, y luego envío el botón enviar, eso va a ser simple, pero va a ser completo, porque la organización va a poder contar con toda la información que necesita para poder responderme con cierta velocidad. Con contexto. Si la empresa o el bot o la página web de atención conoce quién soy porque me identifique de alguna forma, no necesita pedirme mis datos de contacto porque ya los tiene. Solamente necesita confirmarlos. Entonces, si el registro es simple, fácil, rápido, también va a ser una buena experiencia. En la consulta de estado, muy parecido al contacto, también debo tener un acceso a mi canal 24/7, que sea fácil y que sea fidedigno, que el estado que me entregue sea un estado que esté registrado en un sistema y no un invento que a todos les dice, no, si estamos bien, estamos trabajando para usted. No, estamos en la etapa de análisis, estamos en la etapa de cierre, estamos en la etapa de implementación de la solución, le estamos devolviendo el dinero, etc. Estados que sean claros y fidedignos. Al momento en que llega la respuesta, es el mayor momento de contacto donde muchas veces llegan los peores momentos que generan una mala experiencia, porque no llega a tiempo,
porque la respuesta dice, hemos resuelto su caso y ha sido rechazado. No te dice por qué, no te dice qué podemos hacer, cómo puedo continuar, si quiero apelar, no me dice nada. En cambio, si la respuesta me llega a tiempo, está informada, me da las razones del por qué fue el rechazo, llega con la información completa, me llega a lo mejor, si que fue aprobado, me indica cuáles son los pasos a seguir, y me llega de manera formal, es decir, a través de un correo electrónico, cosa que yo pueda revisar, todo eso le va agregando a la buena experiencia, es una buena experiencia de respuesta. Si se dan cuenta, entre medio, en este punto de acá, está la resolución del caso. Aquí puede estar incendiándose Troya, es decir, puede existir un montón de problemas para resolver el problema del cliente, pero el cliente no se entera, porque no es un punto de contacto. El cliente se va a enterar en este punto, cuando le correspondía recibir la respuesta y no le llegó. Ahí va a haber un punto de contacto y es allí donde debemos fijarnos de que estas características se vayan logrando. Y finalmente el cierre, que básicamente es, ok, me dijeron que esto va a ser la respuesta, se aprobó y me van a devolver mi dinero, perfecto, pero quiero confirmar de que eso haya sido realizado. A lo mejor con un segundo correo que dice, su dinero ya está en su cuenta corriente, por esa compra duplicada que había sido reclamada. Entonces, este camino donde yo defino puntos de contacto para cada uno de nuestros clientes, que también se puede conocer como el viaje del cliente en distintas temáticas y para distintos tipos de segmentos de clientes, se debe ir desarmando, disgregando, detallando en estos elementos que conforman la buena experiencia. Estos son los requisitos de la buena experiencia. Entonces, una vez que uno define esto, lo que se llama el diseño de la experiencia, cuando yo defino cómo quiero operar, qué debo hacer, en qué momento debo actuar para cada cosa, ahí lo que yo debo hacer entonces es pasar a implementar. ¿Y cómo se hace? Se hace con automatización. Y la automatización es simplemente ir usando, eligiendo y usando distintos tipos de tecnologías que se van interconectando, se van integrando para dar una buena experiencia. Por eso decía Steve Jobs que no hay que partir de abajo hacia arriba. Uno no puede partir definiendo, ok, necesito un workflow, un flujo de trabajo, o necesito un chatbot. No, quiero saber para qué necesitas el chatbot. ¿Qué buscas hacer con el chatbot? ¿Qué persona va a atender tu chatbot? ¿Esas personas son personas que están acostumbradas a usar WhatsApp o tus clientes en general son de tercera edad? Por lo cual a lo mejor necesitan que en vez que sea un chatbot, sea un bot conversacional, donde tú escribas y el chatbot te responde, entendiendo el lenguaje. Entonces, en la medida en que uno define bien cuál es la experiencia, va a tener mayor facilidad en entender qué herramientas va a tener que utilizar en cada uno de esos elementos. Obviamente esto no siempre es fácil, por lo cual para eso existen las empresas como Sonalysis que hacen consultoría tanto de lo que es la experiencia, el diseño de experiencias, el entender al cliente, como todo lo que tenga que ver con la provisión de tecnología para poder implementar cada uno de estos buenos puntos, estos quick wins, estos elementos de mejora de experiencia. Elementos que podemos encontrar, por ejemplo, para el contacto. Vamos a ir viendo algunos de estos con detalle. Por ejemplo, en el tema del servicio al cliente, tenemos que esta experiencia de que sea omnicanal 24/7 o personalizado, yo la puedo hacer con un chatbot. Es decir, no tengo gente trabajando 24/7, no tengo un turno nocturno que esté en el call center, pero sí un chatbot puede tratar de responderle al cliente o, si no puede, capturar el caso. Es decir, registrar la información en un ticket y que automáticamente le llegue al ejecutivo y que le llegue un correo al cliente confirmando que hemos recibido su caso y dándole el número de ticket. Ese tipo de integraciones se pueden hacer con cierta facilidad usando la tecnología adecuada, de tal manera que el contacto sea simple para el cliente. Se pueden usar chatbot, WhatsAppbot o Mailbot y lo más usado hoy en día son las aplicaciones de autoservicio. Pero una aplicación de autoservicio no basta con que sea solamente ingresar la información del estilo ingréseme su reclamo y envíelo. No, la idea es que permita ir capturando información en formularios que son configurables de forma automática para poder hacer de que esta información se transforme en una herramienta para poder atender a este cliente de una manera personalizada y más adecuada. Yo, por ejemplo, puedo tener en la página web o en el teléfono una autoatención donde yo me puedo loguear, puedo crear un nuevo ticket, ver el estado de mis tickets
Y eso me permite tener una buena experiencia. Puedo saber qué está pasando con mi caso. Y como les decía, al momento de capturar ese ticket, yo podría tener, por ejemplo, que en el registro, para que sea fácil, rápido y completo, tener formularios dinámicos. Yo digo, es un reclamo de tarjeta de crédito. Es un reclamo asociado a una compra no reconocida. Yo no compré esto, no recuerdo haberlo comprado, le pregunté a todas mis hijas. No, ninguna de ellas compró nada. Hago el reclamo al banco y registro la información del reclamo. Y el sistema no solamente me pide que clasifique el caso y escriba algo, sino que además me pide datos. Por ejemplo, me pide el dato y un monto en pesos, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Primero que nada, para poder tener reglas de negocio. Una regla de negocio que me va a permitir darle un servicio personalizado al cliente y lograr esa experiencia wow. Acá hay un ejemplo muy común y es que si yo tengo un reclamo, que lo hago por cualquier canal online y yo indico dentro del reclamo de que el monto asociado al reclamo es de menos de $20. Yo puedo crear una regla de negocio a través de sistemas que permiten hacer esto, una regla de negocio que define que todo cliente que sea del rango VIP, Gold, un nivel X, que tenga una compra promedio con nosotros de $100, $200 o más de $100, y que además esté bien evaluado en la clasificación de cliente. No sé, la información que te permita a ti definir que este es un buen cliente. Y el reclamo es menor a $30, tú le crees al cliente. Es decir, tú apruebas la devolución del dinero de ese cliente sin investigar y luego haces la investigación solamente para confirmar de que tu regla está funcionando bien. Entonces, ¿cuál va a ser la experiencia del cliente? A las 10 de la noche se da cuenta que tiene un problema, no tiene quien llamar, pero se da cuenta que tiene una aplicación en el teléfono donde puede hacer un reclamo, registra la información del reclamo, mete el monto, manda el reclamo, a los 2 minutos le llega un correo que dice, hemos recibido su caso, su número de tickets es el número tanto, y 2 minutos después le dice, hemos resuelto su caso, su dinero será devuelto en su próximo estado de cuenta. Eso va a generar una experiencia, wow, una experiencia pero increíble. ¿Quién está trabajando hasta ahora? ¿Cómo pudieron resolver mi caso tan rápido? Y es porque alguien determinó que con ciertas condiciones se pueden tomar ciertas decisiones. Y esas son reglas de negocio que se pueden automatizar para darle respuestas al cliente. Y esto se llama personalización porque no se le puede dar a todos los clientes. Es decir, no se puede hacer que esto sea aplicable a todos, pero sí se puede hacer para que algunos clientes que realmente tienen un buen valor para nosotros, es decir, somos capaces de poder entregar un buen servicio a ellos, y eso que obviamente tiene un costo, porque puede que haya momentos en que me lleguen a robar, pero yo le creo porque mi regla de negocio está funcionando, está siendo bien calibrada o bien evaluada. Otro punto de contacto también puede ser el momento del registro de información. Aquí yo tengo otro ejemplo, un ejemplo donde yo tengo la opción de ir registrando no solamente datos básicos, sino que también mucha información. Cuento con información del cliente, información de clasificación de casos, por historial del cliente. Estas herramientas que normalmente se conocen como CRM en sus sistemas de ticket, te permiten tener toda esta información que el cliente, que define quién es nuestro cliente en un solo lugar. Y además estas plataformas no solamente muestran información capturada por la plataforma, sino que además se integran, es decir, pueden traer información de otros sistemas, normalmente de tu propia empresa, para mostrar información de cobranza, que puede estar en otro sistema, información de las últimas compras, que puede estar en el sistema de ventas, información sobre evaluación del cliente, que puede estar obtenida desde el área de marketing. Cualquier información que tú tengas puede ser integrada y mostrada en estos sistemas. El objetivo es que siempre se pueda conocer al cliente en cada momento en que estemos interactuando con él. Si conocemos al cliente, si somos capaces de entender lo que él quiere, lo que él necesita, vamos a poder subir lo que es la pirámide de experiencia. Vuelvo entonces a esta pirámide. Lo que nosotros queremos hacer entonces es subir por este camino, lograr que el cliente se transforme en un defensor, lograr que el cliente se transforme en alguien que partió comprando sin realmente saber quiénes éramos como empresa, pero pronto nos empezó a conocer porque empezó a ver que encontraba valor en lo que hacíamos, que cumplíamos nuestras promesas, que era fácil interactuar con nosotros y que además me iban aportando cosas adicionales que yo no esperaba.
Eso es lo que hace que alguien se transforme de una persona que compra a una persona fanática, a una persona que es capaz de tatuarse el logo de tu empresa, como mucha gente lo hacía con Apple. Incluso algunos hacían cortes en el pelo, nada más visible que un corte de pelo con el logo de Apple, simplemente porque eran fanáticos de la marca. No los cambiaba nadie, incluso hasta ahora siguen siendo fanáticos de la marca, a pesar de que ya cada vez más está siendo menos clara el motivo de por qué son fanáticos de Apple. Sin embargo, se logró ese camino, se logró ir cumpliendo todas estas etapas, midiendo todas estas métricas para lograr que el cliente sea realmente un fanático de nuestra marca. Termino con este mensaje. Es un mensaje de Richard Branson de la compañía Virgin que dice, la clave es establecer expectativas realistas de los clientes. Es decir, definir lo que realmente quieren, pero lo que realmente quieren, no lo que yo creo que quieren. Y luego no solamente cumplirlas, sino también superarlas, preferiblemente en formas inesperadas e útiles. Y útiles. Entonces, si se dan cuenta, esto es el resumen de lo que hemos estado hablando. Conocer al cliente, las expectativas tienen que ver con conocer al cliente, realistas, no lo que yo creo que es la experiencia que el cliente necesita, sino que expectativas realistas. Y luego cumplirlas, la primera etapa, sino que también superarlas, es decir, que sean simples y preferiblemente en formas inesperadas, cuando tú le aportas, que sería el último peldaño. Entonces, el objetivo final de esto es conocer al cliente, conocer su viaje, entender cuáles son los puntos que realmente forman su experiencia, expectativas realistas, y diseñar a través de el apoyo, obviamente, de empresas y el trabajo de sus equipos para finalmente implementar la tecnología. La tecnología es el último paso, pero también es relevante porque es a través de ella que vamos a poder hacer este proceso recursivo y conocer al cliente y lograr sorprenderlo con estas expectativas superadas de manera inesperadas, útiles y teniendo experiencias wow. Eso es lo que teníamos para nosotros. Vamos a continuar ahora con preguntas, así que los dejo con Andrés Cubides. Bueno, María José Claudio, muchas gracias por esa excelente presentación. En este momento tenemos 4 preguntas, voy a leerlas en el orden. Si alguien más tiene alguna pregunta, la pueden colocar aquí en el chat y la vamos leyendo. Entonces voy a hacer la pregunta y miramos si María José o Claudio la responde. Entonces la primera pregunta nos la hace Mateo Mendoza y nos pregunta cómo identificar ese cliente ideal o lead si mi producto o servicio puede servirle a distintos tipos de público. Perdón, no escuché la última parte. Si el cliente es... No te preocupes, lo voy a leer. Dice, ¿cómo identificar ese cliente ideal o lead si mi producto o servicio puede servirle a distintos tipos de públicos? Ambos podemos responder, así que damos primero. Gracias. 2 cosas. Una es que sé que no es a lo que probablemente se refería Mateo, pero es importante recalcar que el cliente ideal no existe. El cliente viene con su fortaleza y con sus debilidades como todos nosotros y es importante considerarlo como tal. De lo contrario, estamos pensando que un producto o servicio está diseñado para una fantasía. Y mientras más sepamos cómo es ese cliente, mejor nos va a ir. Ahora, ¿quién es este cliente prioritario, digamos, que es a lo que se refiere la pregunta? Análisis de datos me ayuda mucho con esto. Entonces, dentro de la estrategia organizacional se pueden empezar a ver los puntos en donde es importante recolectar información que me dé cuenta de en qué momentos, quiénes son, cómo les puedo hacer seguimiento, para empezar a entender en realidad cuál es el que en este momento es prioritario o quizás también cuál es el que no le estoy diseñando una experiencia tan buena y por lo tanto me debiera enfocar ahí para también elevarlo hacia un nivel prioritario y cómo hacerlo sentir más a gusto. Entonces, sí, de todas formas hay productos o servicios que me pueden servir a distintos tipos de público, pero eso no significa que simplemente los voy a tratar a todos por igual o que no voy a saber quiénes son, sino que tengo que hacer los esfuerzos de personalizar la experiencia y de entender a través de análisis interno quiénes son. Continuando con lo que dice María José, creo que es muy importante siempre el conocer al cliente, pero como no podemos conocerlos uno a uno, salvo cuando ya son clientes en ese sentido,
Aquí el concepto más relevante es la persona, es decir, definir arquetipos de quién es nuestro cliente. Existen clientes que son de tercera edad, que se manejan de una manera con la tecnología, otros clientes que son más jóvenes, que siempre necesitan ir cambiando. Es decir, hay distintos tipos de clientes y esos tipos de clientes distintos son los que yo debo ir conociendo. Tu pregunta es súper inteligente a lo que estamos hablando. Básicamente, el problema hoy en día es cuando hacemos un producto y esperamos que le guste a todo el mundo. Y eso realmente no es realidad. Y no solamente no es realidad porque no solamente el producto es lo que le va a gustar a todo el mundo, sino que es el producto con los servicios, con la imagen de marca, es decir, con todo lo que tú estás teniendo como puntos de contacto o entrega hacia el mundo exterior. En la medida en que tú puedas definir estas personas, estos arquetipos, y luego, una vez que son clientes tuyos, los sigues conociendo, porque como decía María José al principio, esto es recursivo, es un continuo, es una cosa que no inicia en una consultoría y se va. Ustedes deben continuar con los sistemas, conociendo al cliente, de tal manera que pueda siempre ir viendo cómo esa forma, esa persona va cambiando en el tiempo. El mismo joven, como decía María José, se transforma en adulto y sus prioridades y sus gustos y su forma de tomar decisiones cambian. De tal manera que uno se adapta a esas, vamos a decir, el ciclo de vida del cliente, pero en este caso literalmente es el ciclo de vida del cliente. Y para eso está la tecnología también. La tecnología te ayuda a capturar información en distintos puntos de contacto, en distintos canales, para después, en base a sistemas que te permitan ir sacando inferencias de esa tecnología, ir conociendo y segmentando a tus clientes. Hoy en día la segmentación de clientes debe ser lo más relevante que debería tener una empresa que quiera tener éxito en la experiencia del cliente. Porque la experiencia del cliente no es la experiencia de un tipo de cliente, sino que de todos los tipos de clientes. Obviamente, como todo esto puede operar como una campana de Gauss, es decir, la mayoría de tus clientes se comportan de una forma y ese debe ser tu primera persona, el primer objetivo. Pero si tú quieres también ampliar el espectro de tus clientes, debes preocuparte de aquellos que son, entre comillas, clientes más de nicho, clientes que tienen necesidades más especiales a un lado o al otro de la campana. Así que la respuesta en resumen sería, es necesario segmentar a tus clientes para poder llegar a ellos y eso se hace con herramientas que por un lado son de consultoría y otras herramientas que son de tecnología. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Diana Zárate y nos pregunta, ¿cómo se puede personalizar la experiencia si hay una gran cantidad de clientes y el tiempo no alcanza para atender a cada uno individualmente? Yo quiero Aquí responder eso. donde se nos adelantó Claudio, que estaba contestando básicamente esa pregunta. Quizás también para complementar en esto y dar un ejemplo concreto, es que a pesar de que, claro, que mi producto, mi servicio pueda ser el mismo, ciertos puntos de la interacción podrían llegar a ser distintos. Y aquí es como bien decía Claudio, que la tecnología cumple un rol primordial. Yo estuve trabajando en un proyecto de consultoría con un parque de diversiones, en donde se identificaron tres arquetipos de clientes distintos. Uno era parejas, otro tenía que ver con familias con niños pequeños y finalmente grupos de amigos adolescentes. Al final de cuentas, todos van al parque, pero los juegos a los que se suben son distintos, las actividades, cómo se preparan pre-entrada al parque son diferentes y lo que hacen post-parque también es diferente. Entonces, a pesar de que todos parecieran estar consumiendo el mismo producto o el mismo servicio, las interacciones son distintas. Entonces, las personas que venían con familia normalmente traían un picnic, que significa que quizás yo puedo dedicar una zona especial o más única en donde ellos puedan realizar eso que ellos quieren. Entonces, diseño un área, una interacción para ellos, que idealmente quede también cerca de los juegos de los niños, porque a ellos no les gustaba cuando, por ejemplo, los adolescentes pasaban de manera muy rápida, pasaban a llevar a los niños. Otro punto era que los adolescentes post parque no se volvían a su casa. Las familias sí estaban agotadas, pero los adolescentes querían ir a comer pizza y tomar cerveza. Entonces, ¿qué pasa si yo también en esos puntos de contacto le puedo ofrecer un enganche, un incentivo, algo para que ellos vayan y continúen con las actividades que ellos querían hacer como diseño del día? Entonces, esta experiencia puede ser que yo también me decida tener algún tipo de interacción con una organización que ni siquiera es la mía. O sea, yo no tengo que vender la pizza necesariamente si es que no me parece, pero podría llegar a generar un convenio con alguien más. Entonces, todos estos puntos de interacción son muy importantes
Y la tecnología te ayuda a que eso no tenga que ocurrir manualmente o uno a uno. Si es que yo a través de, en Chile se usa el RUT, que es en el fondo el número identificador, que me da una indicación más o menos de la edad que tengo, yo podría generar de esa manera un clúster automático en el proceso de compra, si es que se realiza online, y mandar cierto tipo de propaganda o marketing pre-ingreso al parque, incluso cuando estoy en el parque, después del parque, que sea tingente a ese grupo en particular de mi cliente. Complementando, Diana, la respuesta que tú necesitas es que, claro, es imposible llegar a cada cliente en forma detallista. Lo más probable es que más de algún par de clientes VIP se atiendan de manera particular. No sé, algún presidente, alguna gente importante, algún famoso que puede tener a lo mejor alguna influencia negativa en redes sociales o positiva, puede ser tratado personalizadamente en el concepto de uno a uno. Cuando hablamos de personalización, nunca hablamos de uno a uno, hablamos de clúster de personas, de grupos de personas, hablamos de segmentos de personas. Tú puedes tener un segmento muy general, típico de banco, Platinum, Gold y cobre, no sé, tres metales, alto, medio, bajo, tres niveles. Sin embargo, en la medida en que tú puedas ir yendo a más categorizaciones y teniendo categorizaciones múltiples, o sea, puedo tener una categoría que me indique si la persona es joven, adulto mayor, es niño, una categoría que esté asociada a si tiene familia o no tiene familia, una categoría que esté asociada a si es profesional o no es profesional, si tiene estudios, o una categoría asociada a sus ingresos, una categoría asociada al lugar donde reside. En base a todas esas categorizaciones, yo puedo ir formando reglas de negocio que me permitan atender de manera distinta. Ahora, hoy en día, ¿cómo operaba esto antes cuando éramos pequeñitos, cuando éramos un solo local y trabajamos el negocio familiar? Lo que pasaba es que toda la forma de atender estaba en la mente del dueño y se la transmitía a sus hijos. Mira, si viene la señorita Juanita, ella es nuestro mejor cliente, usted trátela de esta forma. Si ella le pide un descuento, denle un descuento, no hay ningún problema. Y eso se transmitía de boca en boca. Hoy en día, cuando vamos creciendo, eso no se puede transmitir. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no están mucho tiempo en nuestra organización. Hoy en día la rotación, especialmente con los millennials que no se quieren estar quietos en una misma empresa, es muy alta, por lo cual entregar la información sobre cómo se debe atender un caso es difícil. No se aprende en el tiempo en que están trabajando con nosotros. Y es allí donde herramientas como las reglas de negocio, que automatizan una decisión tomada previamente, o incluso las bases de conocimiento, que permiten, como una Wikipedia, ir consultando, escribiendo palabras clave y te dice, ya, este tipo de casos se resuelve así. Y te va entregando información para poder atender a cada una de esas personas de una manera más particular a su situación. Entonces, la respuesta, en resumen, Diana, es no se puede atender uno a uno, por eso debemos segmentar y la tecnología nos ayuda a segmentar y además a aplicar reglas de negocio, que básicamente la regla de negocio que lo que es el diseño de experiencia que tú tienes transformado en algo que se automatiza para que se independice de las personas que están aplicando esa regla de negocio. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Matías Arévalo y nos pregunta, ¿esta pirámide de Customer Experience aplica para ventas B2C y B2B? Totalmente, totalmente. Claramente es aún más que para los clientes, porque yo estoy convencido de que los clientes son menos, son más, nos perdonan más que las empresas. La empresa, si tú no cumples sus plazos, no te va a perdonar. La empresa, si tú no entregas los productos a ti en la calidad que tú necesitas, no te va a perdonar. La empresa, si empieza a ver de que el proceso de facturación, las facturas no llegan a tiempo, o los pagos no llegan a tiempo, o cualquier cosa que esté en el proceso, no en el producto, no te va a comprar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Te va a decir, tengo problemas? No, simplemente va a empezar a mirar al lado. Mientras sigue contigo, va a seguir trabajando contigo 2 o 3 meses más, quizás un año más, pero ya está mirando para el lado. Yo siempre digo que uno tiene que ir a visitar a sus clientes para conocer al cliente, para ir viendo cuáles son sus dolores, para ir viendo, oye, en qué parte de nuestra interacción como empresas
Hay problemas de que a lo mejor no estamos haciendo las cosas simples, no estamos cumpliendo nuestras promesas, no estamos haciendo que no hayan, que no hayan barreras en la comunicación. No, que yo trato de comunicarme con ustedes y nunca están. O les pido algo y se demoran 3 semanas en entregármelo. Todo eso va generando una imagen que por lo general se va transformando en una mala experiencia. ¿Y qué hace una empresa con una mala experiencia? No opina en redes sociales. Simplemente busca otra alternativa y se va. Y eso, claramente, para cuando tenemos clientes que son clave, puede ser un desastre. Entonces, totalmente se puede aplicar en lo que es la experiencia del cliente. No sé si se puede llegar tan arriba por como ser fanático. No creo que una empresa sea nunca fanática de otra, pero sí podemos lograr por lo menos los 2 primeros niveles, los 2 primeros pilares. Buena pregunta, Matías. No lo había dado una vuelta al tema, pero creo que es una respuesta adecuada a tu pregunta. Listo. No sé si María José quieras complementar algo o vamos con la... ¿No? Listo. Démosle nomás. Gracias. Bueno, voy a leer la última pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta, la puede dar en el chat y con gusto la leo. Esta última pregunta la hace Diana Zárate, a la cual adhiero porque me ha pasado lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo realizar de un chatbot una buena experiencia para el cliente? Porque en mi experiencia, cuando he tenido que tratar con chatbots, son muy genéricos y casi nunca responden a las dudas específicas que me surgen. Me toca a mí de nuevo. Miren, les voy a dar un consejo. No usen chatbot si no lo usan bien. Porque esto es como cuando uno parte con algo nuevo. Una vez que tú fallaste la primera vez, es raro que lo vayan a usar de nuevo. Aunque hayas cambiado, aunque lo hayas mejorado. Por eso, antes de partir con una iniciativa de chatbot, tienes que entender primero qué quieres entregar como servicio. Tienes que conocer a tu cliente. Tienes que decir, ok, mi cliente, ¿quién es? Nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo con una municipalidad. Aquí en Chile se llama Vitacura. Esa municipalidad, el 60% de las personas que viven allí son de tercera edad. Es una comuna dormitorio, no hay industrias, es de gente de clase alta, hay gente de mucho dinero y normalmente son muchos de tercera edad. Entonces yo no le puedo dar un chatbot que tenga una tecnología muy compleja. Simplemente tiene que ser un chatbot conversacional, donde yo pueda a lo mejor simplemente escribir lo que yo quiero y la máquina me tiene que entender. Yo no entender a la máquina me tiene que entender. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en estos casos? Primero, conocer al cliente. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué tipo de cliente tengo? ¿Qué espera él? ¿Qué necesita? ¿Qué información yo quiero poner en el chatbot? ¿Cómo la voy a desplegar? Y de tal manera que una vez que yo defina ese diseño de experiencia, es ahí cuando yo empiezo a buscar qué alternativas hay tecnológicas para implementar ese chatbot. Tengo una tecnología base que es integrarme para poder meterme a través de WhatsApp, por ejemplo, y hacer el bot con WhatsApp. Pero resulta que a lo mejor con WhatsApp es complejo porque no tengo una herramienta para hacer diseños de manera simple, tipo drag and drop, de ese chatbot y se transforma en un problema porque me cuesta configurarlo. Resulta que a lo mejor hay otras plataformas que permiten configurar chatbot con cierta facilidad, simplemente arrastrando cajitas. Eso puede ser un segundo paso. Y a lo mejor después requiere un chatbot que me permita no solamente atender el chat, sino que en algún momento escalar al call center. Eso es otro tipo de chatbot. Entonces la tecnología viene después. Yo defino eso después. Pero lo más relevante es definir qué, cómo. Y lo más relevante es que esa información sea mantenida en el tiempo. Esto es como las páginas web. Si tú haces una página web y la dejas quieta, se va a morir. Si tú le vas agregando contenido, vas actualizando el contenido y te vas fijando cuando te encuentras con problemas y vas alimentándolo para que esos problemas se resuelvan, el chatbot va a funcionar. Hoy en día los chatbots que son más simples son los que son tipo IVR, tipo menú, donde tú puedes ir eligiendo opciones y a la medida que tú vas marcando opciones, vas logrando acceder a las áreas de información que tú necesitas. Pero el paso siguiente está en los chats conversacional, donde yo escribo y en base a estas palabras clave, el sistema detecta una intención y esa intención se transforma en avanzar hacia un camino o hacia otro en el flujo de chatbot. Y finalmente estamos cada vez más avanzando en los chatbots con inteligencia artificial, donde la identificación de lo que realmente el cliente quiere decir e incluso la entrega de la respuesta están siendo estructuradas por
herramientas de inteligencia artificial que permiten tener mayor certeza en esas dos labores, en tanto en identificar lo que el cliente quiere como entregar la respuesta. Hoy en día, entonces, mi respuesta para ti, Diana, sería conocer al cliente primero, conocer el diseño de lo que tú quieres, para luego pasar a una parte de tecnología, porque tú tienes toda la razón. No hay forma, o no es muy común encontrarse con chatbots que parecen robots de los picapiedras. O sea, tú le escribes una cosa, te responde otra, le dices, quiero reiniciar quiero hablar con un contacto humano, y te dice las mismas preguntas del principio, no te entiendo. Es decir, son sistemas que al final frustran y terminan siendo desechados. Es decir, gastaste dinero por algo que no va a ser usado, no va a ser el canal que tú querías que fuera. Está muteado, Andrés. Qué pena. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Bueno, aquí por último, Omar Rodríguez nos dice, bueno, agradezco este webinar, está muy actualizado y cómo está cambiando la sociedad. ¿Es posible tener la grabación para analizarlo con mi equipo? Sí, para Omar y para todos. Les podemos hacer llegar la grabación de esta actividad. Paso entonces a la siguiente slide para que cerremos. Dale, bueno, por último, bueno, presentar, bueno, somos Solé, y dentro de Solé tenemos una marca que es Ucali, que es la marca sobre la cual ofrecemos soluciones de Customer Experience. Tenemos soluciones de omnicanalidad, somos partners de Infobit, también tenemos soluciones como Aderezo y Analytics, que son soluciones de analítica de redes sociales, de comportamientos en las redes sociales. Y también tenemos una plataforma que es Auris, que es la plataforma en la presentación que hacía María José y Claudio, donde pueden configurar todos estos flujos y personalizaciones de las diferentes formas como se comunican nuestros clientes a través de nosotros, de tal forma que podamos generar una experiencia de cliente 360. Y CIS Consultores nos apoya en todos esos procesos de consultoría, de todos esos procesos de construir el journey de nuestros clientes. Para cualquier información, bueno, aquí están nuestras páginas web, Cali, Solen y CIS Consultores, consultar allí. Y también, pues, bueno, les vamos a dedicar un correo. Si ustedes requieren ampliar esta información, están mirando una solución para este tema, nos pueden escribir al correo. Igual, como les digo, les vamos a enviar un correo por si necesitan alguna ampliación de información, podemos agendarlo con ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Esperamos les haya sido de mucho provecho para ustedes y todas estas herramientas les sirvan para sus estrategias de Customer Experience en sus empresas. Gracias, Andrés. Para finalizar, queremos recordarles a todos nuestros asistentes que la charla va a ser subida al canal de YouTube de la Cámara Colombo-Chilena para quienes la quieran volver a revisar. Les agradecemos a nuestros expositores, Andrés desde su rol de moderador, y a cada uno de nuestros asistentes. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad y les deseamos un buen día. Hasta pronto. Chao, chao. A todos que estén muy bien.